Mi abuelo me dijo que si contaba esto, no lo hiciera de día porque estas historias no se cuentan con el sol encima, porque el sol miente. Espérate a que se calle todo. A que los perros ya no ladren. A que el monte vuelva a respirar. Ahora sí. Yo nací en un rancho que ya no existe. No porque lo hayan quemado ni porque se lo tragara la tierra, sino porque nadie volvió a encontrarlo. Le decían el Encinal, aunque de encinos ya no tenía nada cuando yo era niño. Era un rancho perdido entre cerros. De esos donde el camino se acaba y el silencio empieza. Ahí no llegaba la señal, ni antes la radio, ni después la carretera. Ahí, cuando caía la noche, el mundo se cerraba como una puerta vieja. Éramos pocas familias. Todos parientes lejanos, todos desconfiados. Todos con la misma costumbre de no preguntar demasiado. Porque en el rancho, el que pregunta no duerme igual. Mi abuelo, el padre de mi padre, era un hombre seco. No de carácter, sino de mirada. Como si siempre estuviera viendo algo detrás de nosotros. Nunca hablaba del pasado. Nunca hablaba del rancho como si fuera suyo. Decía: aquí nomás estamos de paso. Y eso que ya llevaba 40 años ahí. De niño yo notaba cosas raras. Por ejemplo, nadie salía después del anochecer. Ni para ir por agua, ni para buscar animales, ni siquiera cuando alguien gritaba. Porque sí, a veces se escuchaban gritos. Lejanos. Largos. Como si alguien se quedara sin aire a mitad del alarido. Son coyotes, decían los adultos. Pero los coyotes no dicen nombres. Había un camino de terracería que salía del rancho y se perdía entre los cerros. Nadie lo usaba. Estaba ahí desde antes de que yo naciera. Y según mi abuelo, desde antes de que él naciera también. No vayas por ahí, me dijo una vez. Ese camino no lleva a ningún lugar. Yo le pregunté: ¿entonces por qué existe? Se quedó callado. Luego respondió: porque algo tenía que volver. Desde entonces, cada vez que veía ese camino, sentía que alguien me estaba esperando. Pero con paciencia. Mucha paciencia. Tenía como 8 años cuando pasó. Me desperté porque el gallo cantó. Luego volvió a cantar. Y otra vez. Pero el cielo seguía negro. Pensé que estaba soñando, hasta que escuché a mi madre rezando bajito. Mi padre estaba vestido, con el machete en la mano, parado frente a la puerta. No salgan, dijo. Pase lo que pase. La noche no se iba. El reloj no avanzaba. Los animales estaban inquietos. Las vacas mugían como si las estuvieran apretando por dentro. Y entonces, alguien tocó la puerta. 3 golpes lentos. Mi madre empezó a llorar. No abras, susurró. No abras aunque hable como nosotros. La voz de afuera era de un hombre. Vieja. Conocida. Compadre, ábrame. Ya se me hizo tarde. Era la voz de don Julián. Pero don Julián había muerto hacía 2 semanas. En el rancho había una regla que nadie decía en voz alta. Si algo te habla de noche, no le contestes. No con palabras. No con miradas. No con pensamientos. Porque no todo lo que responde necesita que le abras la boca. Esa noche, alguien respondió en otra casa. Escuchamos el grito. Uno solo. Corto. Después, nada. Cuando por fin amaneció, porque sí, amaneció, aunque nadie sabe cómo. Faltaba una familia entera. La casa estaba intacta. La mesa puesta. El café frío. Como si se hubieran levantado. Y se hubieran ido caminando detrás de algo. Con los años, empecé a entender. El rancho no estaba maldito. No estaba embrujado. Estaba ocupado. Mi abuelo me llevó una vez al monte, ya de adolescente. Caminamos hasta el camino viejo. Ahí me dijo la verdad. Antes de nosotros hubo otros. Y antes de ellos. Otros más. Siempre gente que llega huyendo de algo. ¿Y qué pasó con ellos? Pregunté. Mi abuelo clavó el machete en la tierra.
El rancho no deja ir a todos. Siempre cobra algo. No todos desaparecían. Algunos se quedaban. Pero ya no eran ellos. Había gente que envejecía de golpe. Otros que dejaban de hablar. Algunos que caminaban de noche, sin recordar al día siguiente dónde habían estado. Y había otros que ya no proyectaban sombra. Son los que el rancho ya reclamó, decía mi abuela. Nomás están esperando que los terminen de llevar. El día que nos fuimos, el rancho estaba inquieto. Los perros no paraban de aullar. El viento venía del camino viejo, trayendo un olor a tierra mojada. Aunque no había llovido. Esa noche, escuché voces afuera. No gritaban. No tocaban. Solo esperaban. Mi abuelo se sentó en la cama, cansado. Yo ya no me voy, dijo. Mi padre quiso discutir, pero mi abuelo negó con la cabeza. Alguien tiene que quedarse para cerrar la puerta. Salimos antes del amanecer. Cuando volteé por última vez, vi a mi abuelo parado en medio del rancho, mirándonos irnos. Detrás de él, había más gente. Nunca volvimos a encontrar el encinal. El camino ya no está. Los cerros no coinciden. Los mapas no lo marcan. Pero a veces, cuando manejo de noche por carretera, veo una desviación que no recuerdo haber visto antes. Un camino de terracería que se pierde entre los cerros. Y entonces escucho la voz de mi abuelo, bajita, cansada. No más estamos de paso. No sé por qué alguien querría escuchar esto ahora. La mayoría de los que vivieron conmigo ya están muertos. Y los pocos que quedan, prefieren fingir que nada pasó. Yo ya no. Me llamo Martín Ramírez. Tengo 82 años, las manos torcidas y la memoria llena de grietas. Pero hay cosas que el tiempo no borra. Cosas que se quedan ahí, como astillas bajo la piel. El pueblo del que voy a hablar no aparece en los mapas nuevos. Antes sí. Ahora, si preguntas por él, te dicen que nunca existió. O que fue abandonado, por falta de recursos. Eso es mentira. Nos fuimos porque el pueblo no nos quería ahí. Para llegar había que tomar una carretera vieja. De esas que no tienen señalamientos. Nada de gasolineras, nada de anuncios, nada de pueblos vecinos. Solo cerros. Y silencio. Cuando yo era niño, el viaje duraba casi 1 hora desde el municipio más cercano. Pero algo raro pasaba, a veces tardabas 2 horas. Otras veces, 20 minutos. Mi padre decía que el camino se estiraba cuando no quería visitas. Yo me reía. Después dejé de hacerlo. El pueblo se llamaba San Isidro de las Cruces. Un nombre demasiado largo para un lugar tan pequeño. Unas 40 casas, una iglesia vieja. Una escuela con un solo salón y un cementerio. Demasiado grande para tan poca gente. Eso siempre me llamó la atención. En San Isidro había reglas. No estaban escritas en ningún lado, pero todos las conocían. No salgas después del anochecer. No respondas si escuchas que te llaman por tu nombre en el monte. No mires por la ventana cuando los perros empiecen a aullar. Y sobre todo, no preguntes por los que ya no están. Yo pregunté. Tenía 7 años cuando noté que mi salón de clases tenía menos niños cada mes. Un día éramos 15. Luego 12. Luego 10. ¿Se mudaron? Le pregunté a mi madre. Ella dejó de coser. Me miró como si hubiera dicho una grosería. Aquí nadie se muda, Martín. El pueblo estaba rodeado por monte espeso. No de ese verde bonito, no. Era monte oscuro, retorcido. Con árboles que parecían inclinarse hacia las casas. Mi abuelo decía que antes el monte estaba lejos. Cada año se acerca más, murmuraba. Yo pensaba que exageraba. Hasta que una mañana despertamos con un árbol. Enorme creciendo donde antes había una milpa. Nadie recordaba haberlo visto plantarse. Simplemente, apareció. Las gallinas dejaron de acercarse al monte. Los perros no cruzaban cierta línea invisible. Y de noche, el viento traía olores que no eran de plantas ni de tierra.
Olores viejos. Como ropa guardada durante años. O como un cuarto cerrado donde alguien murió. La primera vez que escuché una voz fue la de mi hermana. Mi hermana Rosa había muerto 2 años antes. De una fiebre que ningún médico quiso explicar. Yo estaba en la cama, medio dormido, cuando la escuché afuera. Martín, ábreme. Era su voz. Perfecta. Como si nunca se hubiera ido. Me levanté. Caminé hacia la puerta. Mi madre me detuvo con tanta fuerza que me dejó marcas en el brazo. No mires, me susurró. No hables. No reces. Nos quedamos así, temblando, mientras la voz seguía llamándome. Cada vez más cerca de la ventana. Después se escucharon pasos alejándose hacia el monte. Mi madre lloró en silencio hasta el amanecer. Nunca volvió a pronunciar el nombre de Rosa. El cementerio de San Isidro tenía más cruces que cuerpos enterrados oficialmente. Eso lo supe ya de grande. Las tumbas no tenían fechas. Solo nombres. Y muchas estaban rayadas, como si alguien hubiera intentado borrarlos. El sepulturero, don Matías, decía que algunas tumbas amanecían abiertas. No como si alguien saliera, decía. Sino como si algo hubiera entrado mal. Una noche lo siguieron unos hombres para comprobarlo. Regresaron pálidos, sudando, sin decir palabra. A la semana, 2 de ellos ya no estaban en el pueblo. La iglesia cerraba antes del anochecer. El padre Julián decía que después de cierta hora, ya no era casa de Dios. Una noche, las campanas sonaron solas. No era un repique normal. Era lento. Pesado. Don. 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 Todo el pueblo se encerró. Al día siguiente, encontraron huellas alrededor de la iglesia. No parecían humanas. Demasiados dedos. Demasiado largas. El padre Julián se fue esa misma semana. Nunca llegó a otro destino. La gente no desaparecía al azar. El pueblo parecía escoger. Primero los curiosos. Luego los niños que preguntaban demasiado. Después los que intentaban irse. Mi primo Mateo lo intentó. Dijo que no pensaba criar a su hijo ahí. Empacó sus cosas y salió antes del amanecer. Nunca pasó del monte. Encontraron su camioneta vacía, con las puertas abiertas. Y marcas de manos pequeñas en el interior. Mateo medía casi 2 metros. Fue una anciana, doña Lucinda, la que lo dijo en voz alta. El pueblo está vivo. Nadie la contradijo. Dijo que San Isidro fue construido sobre algo antiguo. Algo que ya estaba ahí antes de nosotros. Y nos deja quedarnos, dijo, mientras le demos lo que pide. Nadie preguntó qué pedía. Porque todos lo sabíamos. Yo tenía 19 años cuando el pueblo decidió que ya era suficiente. Esa noche, las luces se apagaron todas al mismo tiempo. Los perros no aullaron. El monte estaba en silencio. Demasiado. Las voces comenzaron juntas. No una, sino muchas. Usaban nombres. Risas. Llanto. Casas enteras se vaciaron antes del amanecer. Los que sobrevivimos caminamos sin mirar atrás, sin despedirnos. El camino fue corto esa vez. Como si el pueblo quisiera que nos fuéramos. Hoy, San Isidro de las Cruces está cubierto por el monte. Si pasas por ahí, quizás sientas ganas de detenerte. No lo hagas. Si escuchas que alguien te llama por tu nombre, no respondas. Porque el pueblo sigue ahí. Esperando. Y créeme. Aún recuerda a los que se fueron. Relato contado por una abuela antes de irse. Ya no veo bien. Las sombras se me juntan y a veces confundo el día con la noche. Pero hay recuerdos que no necesitan ojos para verse. Esos siguen vivos aquí, en mi pecho, aunque yo ya esté a punto de no estar. Me llamo Mercedes Ávila. Tengo 89 años. Y antes de que me lleve Dios, o lo que sea que venga por mí, quiero contar lo que pasó en el rancho La Esperanza. Porque nadie que haya vivido ahí murió tranquilo. El rancho estaba lejos de todo. Demasiado lejos.
No había vecinos cerca, ni camino derecho. Para llegar había que seguir una brecha que se borraba cuando llovía y aparecía cuando quería. Mi esposo decía que era buena tierra. Negra. Húmeda. Agradecida. Y era verdad. Demasiado. El maíz crecía más alto que una persona. Las gallinas ponían huevos dobles. Las vacas parían sin descanso. Pero de noche el rancho respiraba. Yo lo escuchaba desde la cama. Un crujir lento, como madera vieja acomodándose. Aunque no hubiera viento. Al principio fueron detalles. Objetos que cambiaban de lugar. Puertas que amanecían abiertas. Pisadas alrededor de la casa, descalzas, pequeñas. Aunque nuestros hijos dormían dentro. Son animales, decía mi esposo. Pero ningún animal reza. Una madrugada escuché murmullos cerca del corral. Palabras mal dichas. Como rezos aprendidos al revés. No salí. Nunca salgas cuando algo te llama bajito. El pozo estaba ahí antes del rancho. Eso nos dijeron después. Era hondo. Demasiado. Cuando aventabas una piedra, el sonido tardaba en regresar. Una tarde, mi hijo menor se quedó mirando el pozo. Abuela, me dijo, ahí abajo hay alguien que no puede salir. Le jalé del brazo. Nunca mires ahí, le dije. Nunca. Esa noche soñé con manos saliendo del agua. Muchas. Demasiadas. Las vacas se resistían al anochecer. Se quedaban quietas, temblando, mirando hacia el monte. Los caballos relinchaban como si vieran algo parado entre los árboles. Una noche, encontramos una vaca muerta. Sin sangre. Sin heridas. Solo, seca. Como si algo se la hubiera bebido por dentro. Mi esposo dejó una cruz junto al corral. Al amanecer, la cruz estaba enterrada. Al revés. La primera vez que escuché a mi madre fue un año después de que murió. Meches, ábreme, decía desde afuera. Era su voz. Cansada. Triste. Me quedé quieta. Mi esposo se levantó, pálido. No es ella, me dijo. No mires. La voz caminó alrededor de la casa. Rascó la puerta. Luego la ventana. Después escuchamos pasos y risas. Alejándose hacia el pozo. Mi nuera perdió a su bebé ahí. O eso creímos. Lo enterramos detrás del mezquite grande, como se hacía antes. Pero 2 noches después, escuchamos llanto. Venía de la tierra. Mi nuera enloqueció. Quería desenterrarlo. Mi esposo no la dejó. A la mañana siguiente, la tumba estaba abierta. Vacía. Un viejo que pasó una vez por ahí nos lo dijo. Ese rancho no es suyo, dijo. Ustedes viven sobre algo viejo. Algo que pide quedarse acompañado. Le ofrecimos comida. La rechazó. Aquí no se muere fácil, dijo. Pero se sufre mucho. Esa noche, el viejo desapareció. Ni huellas dejó. Empacamos. De verdad lo intentamos. La camioneta no arrancó. Los caballos se soltaron y huyeron. El camino se perdió. No había salida. Esa noche, el rancho crujió más fuerte que nunca. Como si estuviera contento. Ya no eran sombras. Eran personas. Mal hechas. Con caras conocidas. Con cuerpos torcidos. Con ojos que no parpadeaban. Se paraban en el campo. Quietos. Mirando la casa. A veces eran niños. A veces, eran nosotros. Mi esposo lo entendió primero. El rancho necesita uno, me dijo. Para dejar ir a los demás. No pregunté quién. Porque ya lo sabía. Mi esposo caminó hacia el pozo sin mirar atrás. No gritó. No pidió ayuda. Solo se dejó caer. El rancho guardó silencio por primera vez. Al amanecer, el camino estaba ahí. Claro. Abierto. Nos fuimos. Han pasado décadas. Pero a veces, en la noche, huelo tierra mojada.
escucho ganado. Y una voz que me llama. Abuela. Yo ya no tardo. Y sé que cuando muera, no me voy a ir lejos del rancho. Porque el rancho nunca deja ir del todo. Cuando Sofía recibió la carta de la Universidad de Etnografía, pensó que era un reconocimiento a su trabajo. La invitaban a investigar una aldea remota en las montañas. Un sitio que no aparecía en mapas modernos. La carta estaba firmada por un tal doctor Valdemar, que afirmaba haber encontrado restos de un culto precristiano poco documentado. El viaje duró 2 días. El camino se hacía cada vez más estrecho. Y los árboles crecían tan juntos que parecían formar un túnel. Cuando el conductor la dejó en un sendero de tierra, le advirtió: desde aquí debe seguir a pie. No hay vuelta después de anochecer. Su sonrisa desapareció cuando ella no respondió. «Hablo en serio», agregó, sin mirarla. «No se quede afuera cuando el sol se vaya». Sin entender del todo, Sofía avanzó por el sendero. A lo lejos, entre la neblina, vio las primeras casas, techos inclinados. Tanta humedad que la madera parecía deshacerse. Y ventanas oscuras como ojos hundidos. La aldea se llamaba Piedra Vigilia. Un nombre que no había oído jamás. La gente del pueblo la observó en silencio. Desde el primer paso que dio en la plaza central. No había niños. Solo ancianos de rostros secos, como tallados en madera. Uno de ellos se inclinó apenas y murmuró: «Así que usted es la invitada del doctor». Sofía preguntó dónde podía encontrarlo. El anciano señaló una casona en lo alto de una colina. «No suba de noche», añadió. «Y si escucha rezos, no conteste». Al entrar en la posada local, encontró un lugar frío, apenas iluminado por una lámpara de aceite. La posadera, una mujer de cabello blanco muy largo, le entregó una llave sin pronunciar palabra. La acompañó a la habitación y, antes de marcharse, dijo una sola cosa: «No mire por la ventana después de medianoche». Luego cerró la puerta con tal fuerza que el marco crujió. Al día siguiente, Sofía subió a la casona del doctor Valdemar. La casa era inmensa. De piedra oscura, sin embargo. No había ninguna señal de humedad. Al entrar, la recibió un olor tenue a hierbas y polvo antiguo. El doctor apareció desde la penumbra del pasillo. Era un hombre alto, delgado, con ojos demasiado brillantes para su edad. «Bienvenida, investigadora», dijo con una voz grave y suave. «Me alegra que haya venido. Aquí encontrará respuestas que la ciencia ha rechazado por siglos». Le mostró documentos, tallas de piedra y diarios de generaciones pasadas. Todas hablaban de la vigilia. Una ceremonia que hacían los habitantes. Desde tiempos remotos para mantener despierto a aquello que duerme bajo la montaña. «¿Qué significa eso?», preguntó Sofía. El doctor sonrió, casi con ternura. «Lo verá usted misma en unos días, durante la noche del recuerdo. Necesitamos testigos externos, alguien que registre lo que ocurre». Sofía sintió un escalofrío. Pero la curiosidad, esa maldición de todo investigador, era más fuerte. Aquella noche, Sofía no pudo dormir. Había un murmullo detrás de la pared, como si alguien rezara en un idioma que no conocía. Miró la hora, 2:18 de la mañana. Recordó la advertencia de la posadera: «No mire por la ventana». Pero el murmullo aumentaba, haciéndose más cercano. Como si alguien se acercara desde fuera. O desde dentro de la casa. Finalmente se levantó, incapaz de contener la ansiedad. Se acercó lentamente a la ventana, sin abrir la cortina del todo. Solo un resquicio. Lo que vio la heló por completo. Afuera, en la plaza, docenas de aldeanos estaban arrodillados en círculo, inmóviles, mirando hacia el suelo. En el centro, una figura alta y encorvada parecía moverse de un lado a otro. Pero no tenía forma definida. Era como una sombra más oscura que la noche, palpando el aire. La figura se detuvo. Levantó algo parecido a una cabeza. Y aunque su rostro era imposible de distinguir, Sofía sintió con absoluta claridad que la estaba mirando. Las voces se detuvieron al instante. Ella soltó la cortina de golpe y retrocedió.
Escuchó pasos afuera del cuarto. Y un susurro, justo al otro lado de la puerta. Vimos lo que hiciste. A primera hora de la mañana, Sofía regresó a la casa del doctor con la excusa de seguir investigando. En realidad, quería entender qué había visto. Mientras Valdemar buscaba unos textos en otra habitación, Sofía notó un libro separado del resto, oculto detrás de un busto de piedra. Estaba encuadernado en cuero oscuro, sin título. Lo abrió. Las páginas hablaban del origen del pueblo. Según el texto, había una criatura enterrada bajo la montaña desde tiempos inmemoriales. Un ser que no debía dormir del todo. Los aldeanos realizaban rituales para mantenerlo en un estado entre vigilia y sueño. Si despertaba del todo, el pueblo desaparecería. Porque eran su alimento. Piedra Vigilia no era un culto. Era un sacrificio continuo. El doctor apareció repentinamente detrás de ella. Cerró el libro con una mano. Hay conocimiento que no debe leerse tan pronto, dijo con una calma inquietante. Aún no está preparada. Sofía lo miró, temblando. ¿Qué es lo que quiere de mí? Que cumpla su papel de testigo, respondió. Eso es todo. Pero Sofía vio en sus ojos que no era todo. Esa tarde, mientras caminaba cerca del bosque, Sofía sintió que alguien la seguía. Pasos suaves, como si quien la perseguía no tocara del todo el suelo. Cuando se giró, vio a una niña. Era la primera joven que había visto en todo el pueblo. Estaba pálida, con ojeras profundas, y llevaba un colgante de piedra negra. Te vi anoche, susurró la niña. No debiste mirar. ¿Qué es esa cosa en la plaza? Preguntó Sofía. ¿Una persona? La niña negó con la cabeza. No debemos nombrarlo. Él escucha. Sofía se agachó para hablarle con más calma. Y fue entonces cuando vio la piel del antebrazo de la niña. Tenía una marca circular, como una quemadura. La forma era idéntica al símbolo del libro prohibido. ¿Quién te hizo eso? La niña solo dijo. Tú también la tendrás. Y echó a correr hacia el bosque. Cuando llegó la noche anunciada, el doctor Valdemar golpeó la puerta de su habitación en la posada. Los aldeanos la esperaban fuera, con antorchas encendidas. Nadie hablaba. Caminaban hacia el bosque en absoluta sincronía, como si siguieran una melodía que ella no podía oír. Finalmente llegaron a la entrada de una cueva en la montaña. El aire era denso, difícil de respirar. Desde dentro emergía un calor húmedo, como el aliento de un animal gigante. Pase. Usted debe ver lo que protege este pueblo. La cueva vibró ligeramente. No por un temblor de tierra. Por un latido. A medida que avanzaban, la oscuridad se volvía casi sólida. El túnel desembocó en una enorme cámara natural. En el centro, había una masa inmensa, pulsante, como hecha de roca viva y carne al mismo tiempo. De su superficie surgían grietas de un rojo tenue. Sofía sintió un mareo profundo. La criatura respiraba. Lentamente, pero respiraba. Y cada exhalación hacía que la cueva entera se estremeciera. El doctor levantó los brazos. Él nos dio vida hace siglos, declaró. Y nosotros lo mantenemos entre los dos mundos. Si despierta, volveremos al polvo. Pero usted será la primera en darnos forma de nuevo. Sofía intentó retroceder, pero los aldeanos la rodearon. Un cántico gutural comenzó a elevarse desde cientos de gargantas. La masa latiente abrió una grieta amplia, como un ojo que se abre al amanecer. Una voz surgió desde esa profundidad, una voz que no pertenecía a ningún ser vivo. Trae al testigo. Los aldeanos la empujaron hacia adelante. En el borde de la plataforma, a punto de ser entregada a lo innombrable, Sofía sintió un tirón en el brazo. La niña del bosque estaba allí, temblando. No hubo tiempo para preguntar. La niña se interpuso entre los aldeanos y Sofía, gritando palabras en un idioma olvidado. Corrió por el túnel, sintiendo cómo la montaña se agitaba furiosa detrás de ella. La criatura despertaba más de lo debido. Piedras caían del techo, las antorchas se apagaban. Sus pulmones ardían. Al salir de la cueva,
Se arrojó cuesta abajo, rodó entre raíces y llegó al sendero. No se detuvo. No miró atrás. Solo escuchó, desde la montaña, un rugido bajo que no era de este mundo. 3 días después, un equipo de rescate encontró a Sofía al borde de la carretera. Deshidratada, cubierta de arañazos. Repitiendo incoherencias sobre una vigilia y algo que duerme. La llevaron a un hospital. Nadie creyó un solo fragmento de su historia. Pero cada noche, desde entonces, Sofía escucha el mismo murmullo bajo su ventana. Aún eres nuestra. Y cuando mira su brazo, ve una marca circular que nunca antes había tenido. Cada día es más oscura. Cada día palpita un poco más. No sé por qué estoy contando esto ahora. Tal vez porque ya soy vieja y los recuerdos empiezan a pesar más que el cuerpo. O tal vez porque el pueblo sigue ahí. Y alguien tiene que advertirlo. Cuando era niña, viví en un lugar que no aparece en los mapas. No exagero. Lo he buscado. Lo he recorrido con el dedo en papeles amarillentos. En archivos municipales, en registros de iglesias. Nada. Como si nunca hubiera existido. Pero existió. Y yo crecí ahí. El pueblo se llamaba San Jerónimo del Encino, aunque nadie decía el nombre completo. Para todos era solo el encino. Un puñado de casas viejas, calles de tierra. Una iglesia de piedra que siempre olía a humedad, y un cerro enorme detrás. Cubierto de árboles tan viejos que parecían torcidos por el cansancio. Llegamos cuando yo tenía 7 años. Recuerdo el camino perfectamente. Era estrecho, serpenteante. Y conforme avanzábamos, el aire se volvía más frío, más espeso. Mi madre cerró la ventana del coche aunque no llovía, y mi padre dejó de tararear. Fue la primera vez que sentí esa sensación que luego se volvería familiar. Como si alguien nos estuviera observando desde los árboles. Aquí es, dijo mi padre al detener el coche. Yo no vi un pueblo. Vi algo que parecía estar esperando. Las casas eran antiguas, de adobe, con techos bajos. Las puertas estaban abiertas, pero no había gente en las calles. Ni niños jugando. Ni perros. Ni gallinas. Nada. Silencio absoluto. ¿Está abandonado?, pregunté. Mi madre negó con la cabeza. Entonces los vimos. Salieron de las casas lentamente, como si se hubieran estado escondiendo. Hombres, mujeres, ancianos. Todos sonreían. Sonreían demasiado. Bienvenidos, dijo una mujer con un vestido oscuro. Los estábamos esperando. Esa frase todavía me hace temblar. La casa. La casa que nos asignaron estaba al final del pueblo, cerca del cerro. Era grande, demasiado grande para una familia como la nuestra. Las paredes estaban manchadas, y el piso crujía incluso cuando nadie caminaba. Aquí vivía una familia numerosa, nos explicó el hombre que nos acompañó. Se fueron hace años. No dijo a dónde. La primera noche casi no dormí. El viento no sonaba como viento. Era más bien un murmullo, como voces lejanas que intentaban hablar al mismo tiempo. Y había pasos. Arriba. Aunque no había un segundo piso. Cuando le dije a mi madre, me acarició el cabello. Es la casa acomodándose, dijo. Las casas viejas hacen ruido. Pero yo sabía que no era eso. El pueblo. Con los días empecé a notar cosas raras. La gente no cambiaba. Había un señor que se sentaba todos los días frente a la tienda. Siempre llevaba la misma ropa. Siempre tenía la misma arruga en la frente. Pasaron semanas. Luego meses. Nunca envejeció. Los niños del pueblo. No había muchos. Y los que había nunca parecían crecer. ¿Cuántos años tienes?, le pregunté a una niña llamada Rosa. 7. Yo tenía 7 también. Pasó un año. Luego otro. Rosa seguía teniendo 7. Cuando pregunté en casa, mi padre me miró con una seriedad que no le conocía. No hagas preguntas, dijo. Aquí las cosas son diferentes.
Mi madre empezó a enfermar poco después. La iglesia era el único lugar donde el pueblo parecía respirar. Cada domingo estaba llena, pero nadie cantaba. Nadie rezaba en voz alta. Solo miraban al frente. El sacerdote no era viejo ni joven. Era algo intermedio. Nunca lo vi salir de la iglesia. Un día me acerqué al confesionario, por curiosidad infantil. Padre, susurré, ¿por qué aquí nadie envejece? El silencio fue tan largo que pensé que no había nadie dentro. Entonces la voz respondió, porque el tiempo no entra aquí. No volví a acercarme. El cerro detrás del pueblo era territorio prohibido. Todos lo sabían. Nadie lo decía. Ahí no se juega, repetían los adultos. Pero los niños siempre desobedecemos. Una tarde, Rosa, otros 2 niños y yo subimos un poco. No mucho. Solo hasta donde los árboles se cerraban formando una especie de túnel natural. El aire cambió de inmediato. Olía a tierra mojada y a algo más. Algo viejo. ¿Escuchan eso?, preguntó uno de los niños. Era un latido. Lento. Profundo. Como un corazón gigantesco enterrado bajo el cerro. Nos está oyendo, dijo Rosa. Corrimos. Esa noche, Rosa no apareció en su casa. Nadie la buscó. Los años pasaron, pero yo no crecí. Mi cuerpo seguía siendo el de una niña. Mi padre se dio cuenta primero. Se miraba al espejo con desesperación, tocándose el rostro. No es normal, repetía. Nada de esto es normal. Una noche me despertó y me llevó al sótano. Tenemos que irnos, susurró. Este lugar se alimenta de nosotros. Me contó lo que había descubierto. El pueblo estaba construido alrededor del cerro. Antes, mucho antes, no había casas. Había rituales. El cerro no era un cerro. Era algo más antiguo. Algo que exigía tiempo a cambio de protección. El pueblo no envejecía porque el cerro se los estaba quedando. Cada cierto tiempo, alguien desaparecía. No moría. Era entregado. Intentamos irnos al amanecer. Pero el camino no llevaba a ningún lado. Manejamos durante horas y siempre regresábamos al mismo punto. Fue entonces cuando entendí. No nos va a dejar, dije. Esa noche, el pueblo entero se reunió frente a nuestra casa. Es hora, dijo la mujer que nos recibió el primer día. Se llevaron a mi padre. Mi madre gritó hasta quedarse sin voz. A mí me dejaron. Tú todavía no, susurró alguien. Tú recordarás. Ahora. Logré salir años después. No preguntes cómo. A veces ni yo lo sé. Crecí de golpe. Envejecí rápido. Como si el tiempo me hubiera alcanzado de golpe afuera. Ahora soy vieja. Y el pueblo sigue igual. Hace unos meses, vi una foto en internet. Un camino estrecho. Árboles formando un túnel. Un letrero viejo apenas visible. San Jerónimo del Encino. Si alguna vez llegas a un lugar donde nadie envejece, no te quedes. No preguntes. No mires al cerro. Porque el tiempo que no pasa, se cobra después. Relato de una abuela sobre un pueblo que nunca dejó ir a los niños. Ya no me queda mucho tiempo. Eso me lo dicen los doctores. Y también lo sé yo, porque cuando llega la noche, el pueblo vuelve a hablarme. Me llamo Elvira Montoya. Nací y crecí en un pueblo antiguo llamado San Bartolomé del Hondo. Un lugar viejo incluso cuando yo era niña. Un pueblo donde las casas parecían encorvadas por el peso de los años. Y donde los niños aprendían primero a callar, antes que a hablar. Mis hijos nacieron ahí. Y fueron ellos. Los niños. Los que vieron primero lo que los adultos ya no queríamos ver. San Bartolomé no era bonito. Nunca lo fue. Las calles eran estrechas, empedradas, siempre húmedas aunque no lloviera. Las casas tenían muros gruesos, ventanas pequeñas. Como si no quisieran mirar hacia afuera. La iglesia estaba en el centro, con una torre torcida.
Las campanas sonaban mal, como ahogadas. ¿Y el cementerio? El cementerio era demasiado grande. Aquí antes vivía mucha gente, decían los viejos. Pero nadie recordaba cuándo ni por qué se fueron. Tuve 3 hijos, Tomás, Rafael y Lucía. Jugaban como todos los niños. Pero no igual. No inventaban juegos. Recordaban juegos. Así se juega aquí, decía Tomás. Nos enseñaron. ¿Quiénes? Le pregunté una vez. Me miró raro. Los otros niños. Yo pensaba que hablaba de amigos del pueblo. No era así. Lucía fue la primera que los vio claramente. Mamá, ¿por qué los niños de la plaza no tienen sombra? Me asomé. No había nadie. ¿Están ahí?, insistió. Junto al pozo. El pozo de la plaza era viejo. Más viejo que la iglesia. Siempre estaba tapado. Aunque nadie recordaba haberlo visto abierto. Esa noche soñé con niños sentados alrededor del pozo, balanceando los pies. Esperando. Había casas abandonadas en San Bartolomé. Casas que nadie tocaba. Ahí no se entra, decían todos. Mis hijos entraron. Rafael regresó pálido, temblando. Mamá, ahí viven personas que no se mueven, me dijo. Están paradas. Como si esperaran turno. Cuando fui, la casa estaba vacía. Pero olía a gente encerrada. La maestra me llamó una tarde, señora Elvira. ¿Usted sabe por qué sus hijos dejan lugares vacíos? ¿Cómo? Dicen que esos asientos ya están ocupados. En el salón había 5 pupitres más de los necesarios. Son para los que faltan, dijo Lucía. Los que vienen cuando no miran. La maestra renunció esa misma semana. Las campanas comenzaron a sonar solas por las noches. Pero no al azar, tocaban una vez. Por cada nombre, Tomás se sentaba en la cama y decía: ahora llaman a uno grande, ahora a un niño. Al día siguiente, alguien moría. El pueblo decía que era coincidencia, el pueblo siempre mentía. Mis hijos dejaron de jugar conmigo. Se juntaban entre ellos y hablaban bajito, a veces rezaban. Pero no eran rezos que yo conociera. Lucía empezó a dibujar casas enterradas. Personas mirando desde abajo de la tierra. Ellos viven ahí, decía. Debajo del pueblo, 1 año. Los niños del pueblo hicieron una procesión. No estaba en el calendario, nadie la organizó. Caminaron de noche, en silencio, hacia el cementerio. Mis hijos iban con ellos. Cuando llegué, todos estaban parados frente a una fosa abierta. Ya casi regresan, dijo Tomás, regresan. ¿De dónde? Lucía me lo dijo sin miedo. Este pueblo se alimenta de recuerdos. Y los niños los vemos mejor. Me explicó que San Bartolomé había sido construido sobre otro pueblo. Uno que fue enterrado. Con gente viva, ellos quieren volver, dijo. Pero necesitan cuerpos nuevos. Una noche desperté y la casa estaba vacía. Lo seguí hasta la plaza, el pozo estaba abierto. Mis hijos estaban tomados de la mano, mirando hacia abajo. Nos llaman, mamá, dijo Rafael. Dicen que ya es nuestro turno. Grité, recé, los jalé con toda mi fuerza. El pozo se cerró de golpe. El pueblo tembló, nos fuimos al amanecer. Nadie se despidió. El pueblo no intentó detenernos, eso fue lo peor. Porque los pueblos vivos no persiguen. Esperan, mis hijos crecieron. Se fueron lejos, pero ninguno volvió a dormir tranquilo. Lucía habla dormida, Rafael evita iglesias. Tomás nunca tuvo hijos, y yo todavía escucho campanas algunas noches. Y voces pequeñas que dicen, abuela. Ya casi volvemos, San Bartolomé sigue ahí. Viejo, callado, esperando niños nuevos que puedan ver lo que los adultos ya olvidaron. No sé cuánto tiempo me quede ya. Las manos me tiemblan cuando escribo, y la memoria. La memoria se me va a ratos. Pero hay cosas que no se olvidan. No porque uno quiera recordarlas, sino porque ellas no te sueltan. Esto que voy a contar pasó cuando yo era joven.
en un rancho al que muchos conocieron, pero del que nadie habla como realmente fue. No está embrujado, como dicen algunos. Eso sería sencillo. Lo que pasaba ahí no tenía nada que ver con el pueblo, ni con leyendas antiguas, ni con maldiciones heredadas. Era algo aparte. Algo que llegó, se quedó, y nunca se fue del todo. El rancho se llamaba La Providencia. Nombre irónico, ahora que lo pienso. Quedaba retirado del pueblo, a más de una hora a caballo, rodeado de monte espeso, cercas viejas y potreros que parecían no terminar nunca. Era grande, productivo, silencioso. Demasiado silencioso. Llegué ahí con 19 años, buscando trabajo. Me dijeron que el patrón pagaba bien, que no hacía preguntas y que necesitaba manos jóvenes. Nomás acuérdate de una cosa, me dijo el hombre que me recomendó, ahí se trabaja. Y se calla. No entendí en ese momento. El patrón era un hombre seco, de pocas palabras. Su esposa casi no se dejaba ver. Los demás trabajadores parecían cansados, pero no del cuerpo, sino de la cabeza. Desde el primer día noté algo raro. Nadie se quedaba solo de noche. En el rancho había reglas que nadie te decía, pero todos cumplían. No silbar después del atardecer. No entrar al granero viejo cuando oscurecía. No seguir luces en el monte. No preguntar por los que ya no estaban. Y sobre todo, si veías algo, te hacías el que no lo vio. La primera semana pensé que eran supersticiones. Cosas de gente de rancho, de miedo heredado. Hasta que una noche, mientras cerraba el corral, vi a alguien parado junto al pozo. Era una silueta delgada, inmóvil. Pensé que era otro trabajador. ¿Quién anda ahí?, pregunté. La figura no se movió. Me acerqué un poco más. Y entonces entendí que eso no era una persona. No tenía rostro. Solo una forma humana, como hecha de sombra espesa, con un brillo tenue donde deberían ir los ojos. Di un paso atrás. La cosa inclinó la cabeza, como si me estuviera observando. Alguien me jaló del brazo. ¿Estás loco?, susurró uno de los viejos. ¿Quieres que te oiga? No volví a mirar al pozo. Pero supe que ya me había visto. No eran fantasmas. Eso lo entendí con el tiempo. Aparecían de distintas formas. A veces como personas que no conocíamos. A veces como animales deformes. A veces como voces que llamaban por tu nombre con la voz de alguien querido. Un muchacho nuevo siguió una risa una madrugada. Pensó que era una mujer. Lo encontramos al amanecer, sentado en el suelo, mirando la nada, con una sonrisa que no le pertenecía. Nunca volvió a hablar. El patrón lo mandó al pueblo y nunca supimos qué fue de él. No aguantó, dijeron. Pero todos sabíamos que había visto demasiado. El granero viejo estaba apartado, medio hundido en la tierra. Las tablas estaban negras, como quemadas por dentro. Una noche faltó un caballo. Ve a buscarlo, me ordenaron. Pero no entres al granero. El rastro llevaba directo ahí. Desde afuera escuché algo, como pasos arrastrándose por dentro. Y luego un susurro. Ven. Era la voz de mi madre. Yo sabía que no podía ser ella. Mi madre había muerto años atrás. Aún así, di un paso. Entonces recordé algo que uno de los viejos me dijo una vez, casi sin mirarme. Ellos no te jalan. Tú te entregas solo. Me fui corriendo. El caballo apareció días después. Desollado. En el pueblo nadie hablaba del rancho, pero todos lo conocían. Cuando entrabas a la cantina, el ruido bajaba. Cuando decías que trabajabas ahí, la gente evitaba mirarte. Una anciana, ya borracha, me dijo una noche: ese lugar no es malo, pero tampoco es de ustedes. Le pregunté qué quería decir. Se persignó. Antes no había rancho. Y aún así, ya estaba ahí. Con el tiempo, uno de los viejos me contó algo. No todo. Nunca todo. Me dijo que el rancho se construyó sobre un punto raro del monte. Un lugar donde algo cruza.
No del cielo. No del infierno. De otro lado. No necesitaba rituales ni invocaciones. Solo atención. Mientras más lo ignoraban, más tranquilo se mantenía. Pero si alguien lo miraba demasiado, si alguien preguntaba, si alguien intentaba entenderlo, entonces respondía. Una noche desapareció el hijo del patrón. El rancho entero salió a buscarlo. Lo encontramos cerca del pozo, hablando solo. Ya entendí, decía. Ya entendí para qué somos. Cuando intentaron llevárselo, gritó. Y algo gritó con él. No era una voz. Eran muchas. El monte se movió. Yo corrí. No miré atrás. A la mañana siguiente, el rancho estaba vacío. Ni patrón. Ni trabajadores. Ni animales. Solo las construcciones. Y esa sensación de que alguien estaba esperando. Nunca regresé. Nunca volví a trabajar en ranchos. Pero a veces, cuando la noche está muy callada, escucho pasos arrastrándose afuera de mi casa. Y una voz que me dice mi nombre. Con la voz de mi madre. La gente del pueblo sigue sin hablar del rancho. Pero todos saben. Hay lugares donde no pasa nada. Hasta que alguien llega. Y hay lugares donde siempre pasa algo. Aunque nadie lo diga. Si alguna vez escuchas que un rancho está tranquilo, pregunta cuántos se han ido. Y si nadie responde, aléjate. Nunca creí en historias de aparecidos. No de verdad. Crecí escuchándolas, sí. Pero siempre las tomé como lo que eran, relatos para asustar niños. Cuentos para justificar ruidos viejos en casas viejas. Hasta que mi abuelo murió. Y dejó de ser solo un recuerdo. Mi abuelo Jacinto nació y vivió toda su vida en San Isidro del Llano. Una comunidad pequeña perdida entre cerros. Tan pequeña que no aparecía en los mapas nuevos. Un lugar donde todos se conocían por nombre, apodo y pecado. Donde el silencio era parte del paisaje y la noche llegaba demasiado temprano. Cuando yo era niño, pasaba los veranos ahí. No había señal, no había internet, apenas electricidad. Las noches eran largas y el cielo parecía aplastarte con estrellas. Y era justo ahí, cuando el mundo se quedaba en silencio, que mi abuelo empezaba a hablar. Aquí nunca estás solo, decía, mirando hacia la oscuridad. Aunque no veas a nadie. Yo pensaba que hablaba de animales, de coyotes o de gente rondando. Ahora sé que no. La casa de mi abuelo era antigua, de adobe. Con techos altos y vigas de madera que crujían incluso cuando nadie caminaba. El pasillo central era largo, oscuro. Y siempre olía a tierra húmeda y a veladoras apagadas. Desde niño sentí que esa casa escuchaba. Mi abuelo dormía en un cuarto al fondo, justo donde la casa parecía volverse más vieja. Nunca cerraba la puerta. Decía que cerrarla era una falta de respeto. Ellos entran igual, decía, pero se enojan si finges que no existen. Una noche, cuando yo tendría unos 8 años, lo vi sentado en la orilla de su cama, mirando fijo hacia la esquina del cuarto. Abuelo, le dije, ¿qué ves? No respondió de inmediato. Tragó saliva, como si lo que estaba viendo le pesara en la boca. Nada que tú debas mirar. Al día siguiente, me explicó que desde joven veía cosas, pero que no siempre habían sido claras. Al principio eran solo sombras mal acomodadas. Figuras que no coincidían con la luz. Presencias que no hacían ruido pero ocupaban espacio. San Isidro estaba lleno de eso. En medio del pueblo había un pozo viejo, tapado con tablas y una cruz oxidada. Nadie bebía de ahí. Nadie se acercaba de noche. Mi abuelo decía que antes, cuando él era niño, el pozo hablaba. No con palabras, sino con sonidos que parecían respiración. Como si alguien estuviera intentando subir desde muy abajo. Ahí empezaron a verse, me contó una noche. Primero en reflejos. En el agua, en vidrios, en los ojos de otros. A los 12 años, mi abuelo vio por primera vez una aparición completa. Fue una mujer parada junto al pozo, vestida de negro. Con el cabello cubriéndole el rostro.
No flotaba, no brillaba. Estaba mal, como si no perteneciera al mundo. Cuando él dio un paso hacia atrás, ella giró la cabeza. No tenía cara. Desde ese día, me dijo, supe que algunos nacemos con los ojos mal hechos. En San Isidro había una regla no escrita: los muertos no se despiden. Cuando alguien fallecía, el velorio se hacía rápido. Nada de rezos largos, nada de cantos. El ataúd se cerraba temprano y nadie se quedaba solo con el cuerpo. Si te quedas, decía mi abuelo, se quedan contigo. Él fue ayudante del panteonero durante años. Cavó tumbas, cargó ataúdes, vio cosas que nadie más quería ver. Decía que a veces, al tapar una fosa, sentía que alguien desde abajo empujaba la tierra. No para salir, sino para asegurarse de que nadie más bajara. Había muertos que regresaban caminando, pero no como los cuentos. No atacaban. No gritaban. Solo se paraban afuera de las casas, mirando hacia adentro, esperando ser reconocidos. Si los miras mucho, me dijo, te recuerdan. Todo cambió el año en que desapareció don Eusebio, el hombre más viejo del pueblo. Lo buscaron durante días. Cuando lo encontraron, estaba sentado en su propia cama, muerto, pero con los ojos abiertos y húmedos. Mi abuelo fue el primero en verlo. Desde esa noche, dejó de dormir. Yo ya era adolescente cuando me contó que las apariciones se habían vuelto insistentes. Ya no solo las veía él. Los perros aullaban a la nada. Los niños hablaban con alguien invisible. Las puertas se abrían solas. El pueblo está lleno, me dijo. Ya no caben más. Una madrugada, lo encontré parado frente al espejo del pasillo, hablándole a su reflejo. No soy yo, decía. No me mires así. El reflejo, según él, llegó tarde. Mi abuelo murió una semana después de que yo me fui del pueblo por última vez. No hubo despedida. No hubo sueño. En su testamento solo dejó una cosa para mí: su libreta. En ella había dibujos de figuras sin rostro, mapas del pueblo marcados con cruces, fechas que no coincidían con nada, y una frase repetida una y otra vez: cuando empieces a verlos, no les hables. La primera vez que vi algo fue en el vidrio de mi ventana. Una sombra parada detrás de mí. No me giré. La segunda fue en el reflejo del celular apagado. Un rostro que no era el mío. No grité. La tercera vez fue anoche. Estaba narrando esta historia y escuché pasos en el pasillo. La casa no es la de mi abuelo, pero el silencio es el mismo. Y ahora entiendo lo que él quiso decir. En las comunidades pequeñas, nadie está solo, porque los que se quedan aprenden a esperar.